Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Hoy estaré platicando de Conan el Bárbaro. Y bueno, este video tenía muchas ganas de hacerlo desde hace ya un tiempo, pero por X o Y no lo había logrado. Quería hacer algo, aunque quería hablar de Conan, pero quería hacer algo ligero y rápido. Buscar información de él, pues hay muchísima, ¿no? Entonces, aunque no me voy a profundizar en diferentes temas, sí es necesario mencionarlos. Entonces aquí voy a sacar un pequeño acordeón, donde tengo unas notas que me ayudarán a poder dar un poco de línea de tiempo de este personaje. Bueno, su creador es Robert Irwin Howard, quien nació el 22 de enero de 1906 en Texas y fallece un 11 de junio de 1936. Él es el creador, además de Conan, también de personajes como Solomon Kane y Kull el Conquistador. Realmente su apuesta fuerte era Kull el Conquistador, pero poco a poco fue trabajando, hizo muchos personajes más, hizo a Red Sonja y más aventuras de diferentes personajes, algunos más, algunos menos, pero los más populares sin lugar a dudas son Conan el Bárbaro, Kull el Conquistador, Solomon Kane y evidentemente Red Sonja. Bueno, Red Sonja, ¿no? Ya más tarde hablaré un poco de cómo es el cambio a Red Sonja. Él nace en Texas, en esta época en la que se estaban ya pues modernizando las ciudades, estaba quedando de lado el viejo oeste y empezaba a entrar el desarrollo para las diferentes comunidades. Sin embargo, todavía existían lugares muy áridos, muy difíciles, en donde por situaciones del trabajo de su papá, él tenía que estar. Entonces eso hace que también su papá lo exija mucho y tenga una vida un poco fuerte, hostil, pero a la vez esos paisajes, esas extensiones y esa mitología que había alrededor lo hacen de él poseer una gran imaginación. Su mamá lo cuidó mucho, fue muy sobreprotectora con él, entonces tenía esa dualidad, ¿no? Pero él también, pues sintiendo esa, ¿cómo se puede decir? Esa presión, ¿no? De una madre sobreprotectora y un padre que le exigía, él se metió al deporte y se puso a hacer boxeo, adquirió un físico importante y aunque era muy tímido y de algún modo huraño, pues traía cierta atracción, ¿no? Dicen que por su físico y en esa época sí llamaba la atención y siempre quiso escribir, ¿no? Entonces a los 15 años él ya tenía varios textos y no es hasta 1926 donde editan su primer texto, La danza y la espada, en Weird Tales, y de aquí él se hace ya una persona constante en esta revista. Es una revista de pulp, donde es una revista barata, por así decirlo, y en donde muchos escritores han pasado, ¿no? Entre ellos también Lovecraft, Howard Philip Lovecraft estuvo escribiendo acá y de hecho en algún momento ellos dos tuvieron mucha comunicación. Fue una vida de Robert Howard muy acelerada, con muchos matices, que solo su propia vida es una historia fascinante. Pero bueno, como decía, él sentía más afinidad por su madre. Su padre también ahí tuvieron rencillas y los separó. Y conforme fue pasando el tiempo, él se encargó de la mamá. La mamá enferma, le da tuberculosis, si no mal recuerdo, y eso la lleva a entrar en coma. En el 26, como decía, Robert E. Howard logra tener sus textos y empieza a irle bien, pero viene la depresión del 29 y eso hace que de pronto pues todo baje, ¿no? Aunque él sigue trabajando, sus editores a un tiempo después le empieza a deber dinero y empieza a tener un poco, por un lado, un crecimiento popular, una aceptación de sus textos, pero en lo económico no iba del todo bien y ya estaba en esa parte que tal vez iba a romper para ya trascender, porque sus textos ya se estaban posicionando y se estaba viendo que tenían algo más que simplemente lectura barata, lectura rápida, y bueno, lamentablemente ahí su mamá enferma, entra en coma y el 11 de junio de 1936 pues de un balazo en la cabeza se mata. Hay una pequeña anécdota que dicen que pues él estaba ahí con su mamá y todo, y pues sabían que era escritor, él lo había comentado, y le preguntó a un doctor
oye, estoy haciendo una historia y en esa historia un personaje se va a suicidar. ¿Cuál sería la manera correcta? ¿Dónde tendría que poner el arma para poder hacerlo? Entonces el doctor, pues, sin ningún problema le describe cuál es la manera. Ese mismo día Robert E. Howard sube a su coche, sale del pueblo y se adentra en el desierto. Y ahí, con las instrucciones que el doctor le dio, se tira un balazo en la cabeza y bueno, al día siguiente fallece su mamá y los dos son sepultados en la misma tumba, siempre juntos, ¿no? Entonces así en general, así es un poco pues la historia de este personaje. Cuando Robert E. Howard menciona a Conan, su primer texto fue El Fénix en la espada, de 1932, y posteriormente hace ya las historias. Él crea varios cuentos, varios relatos que se fueron editando. Además, también él, antes de fallecer, ya tenía un volumen amplio de algunos relatos que a su muerte se siguieron publicando en esta revista, y tenía una novela. Esa novela después fue también dosificada en esta revista en cinco capítulos, ¿no? Entonces fue mucho el material que dejó él ahí, y justo él marcó su inicio en Cimmeria, como él se sale del pueblo, se va a la ciudad de los ladrones y se convierte en un ladrón, como vende su espada y se hace un mercenario, y como algunas aventuras hasta llegar a ser el rey. Entonces, de algún modo él marca los puntos claves de Conan, y eso permite que cuando se acaba la producción que él había dejado, diferentes escritores vayan cerrando etapas, ¿no? Entonces vayan metiendo historias ahí para hacer un relato muchísimo más grande, más amplio. Por eso es que Conan siempre es como diferentes etapas, ¿no? Nunca hay una continuidad prolongada. Siempre vemos diferentes etapas, momentos de su vida, y siempre puede entrar ahí una aventura, ¿no? Entonces ya más o menos sabemos a dónde va Conan, y por eso ha sido un material súper fértil para crear historias. Bueno, así es esta parte en donde él hace las novelas, hace los relatos, están los textos, y en los 50s ya es muchísima la información, muchísimos los relatos que hay, y que empiezan a hacer un estudio realmente de lo que hizo Robert E. Howard, y esto se condensa en 12 tomos que en algunos lugares fueron en una edición bastante lujosa, y en otros lugares simplemente fue la intención de tener los relatos, después ya con pasta blanda, y que estos relatos fueron ilustrados. De los 12, 8 fueron ilustradas por el gran Frank Frazetta. Con estas imágenes Frazetta logró ya generar la imagen definitiva de Conan, porque antes tenía una imagen más como medio vikingo, medio romano, ¿no? Con ciertas cosas de armaduras, pero Frazetta es quien ya le da la imagen definitiva, este personaje musculoso, moreno, de ojos intensos y de una naturaleza sumamente férrea y violenta, ¿no? Entonces él hace la imagen definitiva y los relatos explotan otra vez, ¿no? Se hacen súper populares. Y bueno, llegamos a la etapa de la adaptación a cómic. Muchos saben que la primera etapa está marcada oficialmente como lo que hizo Roy Thomas y Barry Windsor Smith en 1970 con Conan el Bárbaro. Sin embargo, en la década de los 50 hubo una adaptación ilegal, no oficial, de Conan en México. Esto fue por Cuentos del Abuelito, una antología que tuvo varias etapas, pero Cuentos del Abuelito editó con el título de La Reina de la Costa Negra, Aventuras de Conan. Yo me imagino, el editor leyó este texto, le encantó, y de ahí se basó para tomar el título y hacer aventuras. Aquí el personaje principal era Belit, eran aventuras de piratas. Conan era un personaje más que estaba ahí metido, y pues sí, se extendieron, fueron varios, entre 30 y 35 grapas, porque estuvieron por un buen tiempo en el mercado. Hubo una primera etapa en el 52, después se reeditaron en el
58, ya viendo que estaban en el 58 quitaron ya los relatos de Howard porque no tenían ni siquiera su nombre que lo acreditara como creador. Y en el 65 se vuelven a editar otra vez estas historias con un formato un poco más grande, la tapa colores y por dentro blanco y negro, pero sí se toman en cuenta, se editan otra vez los relatos de Howard, ¿no? Entonces así es como tenemos una primera adaptación a historieta de personajes de Howard de manera ilegal en México. Cuentos del abuelito, si ustedes de hecho googlean cuentos del abuelito, la reina de la Costa Negra, van a salir un montón de portadas y toda la información. Eso ya se ha generado o se ha convertido en santos griales para los coleccionistas de Conan, y quien dio a conocer esta nota fue el propio Roy Thomas. Roy Thomas se enteró, estuvo investigando, y él en uno de los textos de La Espada Salvaje, ahí hace mención. De hecho, también esta revista en donde Roy Thomas crea ese texto es uno de los artículos coleccionables que todas las personas quieren, ¿no? Bueno, entonces eso es un primer acercamiento a la historieta de Conan. Después tenemos ya, como decía, en 1970, El Bárbaro, ¿no? Conan el Bárbaro de Roy Thomas y Barry Windsor Smith. En México se edita un año después, pero le cambian el nombre. En lugar de llamarse Conan, le ponen Vulcano el Bárbaro. Y también solo dura, eso fue en la editorial, déjenme ver, Edipress, perdón. Esto solo ve la luz del 31 de agosto del 71 al 30 de septiembre del 73. Básicamente el run que hizo Barry Windsor Smith es lo que aquí se trabaja. Y bueno, en México después se queda ahí un poco parado, y ya después vienen estas historias de formato muy pocket, que adapta tanto las historias de Conan el Bárbaro como de La Espada Salvaje, y se hace una colección bastante grandísima, ¿no? Eso en México. Pero en Estados Unidos entramos a una etapa en la que se produce mucho Conan. Conan the Barbarian es del 1 al 275. 275 grapas, de las cuales Roy Thomas hace más de 125, 135 de manera consecutiva, ¿no? O sea, él toma la batuta y se sigue, ¿no? Después ya tiene diferencias con el editor y él sale del proyecto, y es ahí donde también Conan empieza a decaer, ¿no? Porque Roy Thomas realmente toma la atmósfera, realmente logra entender al personaje y le da mucho material, ¿no? Adaptan los relatos de Robert E. Howard, pero también agregan otras historias que hacen del personaje sea más entrañable, ¿no? Le dan personalidad. Y como dirían un poco Muñoz y Sampaio con su Alex Sinner, de ser un personaje se convierte en una persona. Entonces Conan pues ya también se hace así. Y por eso es la importancia de Roy Thomas en todo el run de Conan. Después viene, Savage Tales de Marvel, son 5 números del 71 al 75. Luego La Espada Salvaje de Conan, son 235 grapas, un anual. Esto es de 1974 a 1995. En la etapa de Conan el Bárbaro tiene 12 anuales. Vamos dejando aquí un poco esto. Y luego viene en Marvel, también se editan muchos más títulos. Giant Sight Conan del 1 al 5 del 74 al 75. Después viene Conan the King del 1 al 55, del 80 al 89. Y viene un libro que se llama Handbook of the Conan Universe del 86, ¿no? Con ilustraciones e información. Y vienen otros títulos, ya es la última etapa de Conan, que ya realmente sin Roy Thomas y sin estos dibujantes grosos viene mucho a la baja, y lo cual también va generando que ya no tenga ventas. Entonces, como ya no es un negocio redituable para Marvel, y estamos en una etapa en donde Marvel realmente tenía muchos problemas económicos, pues suelta la licencia, ¿no? Conan the Adventures, Conan the Savage y el simple título de Conan. Aquí es donde ya Conan ya no es un generador de dinero, y Marvel lo suelta y se va a Dark Horse. En Dark Horse se reactiva en los 2000,
Y Dark Horse deja mucho de lado lo que se hizo en Marvel. Sí edita todo lo que se hizo en esta etapa. Al tener los derechos, edita todo lo que se hizo en Marvel recopilados, pero ya sus historias nuevas son adaptaciones libres a los relatos de Robert E. Howard. Algunas aventuras, más que hacer una historia muy larga o coleccionable muy largo, hace pequeñas historias, pequeñas etapas, y así se va. Algunas son más interesantes que otras. Ya en la parte final hace King Conan, que es de lo más rescatable. Ahí sí hace una colección más amplia, pero también tiene Conan the Slayer, de Avenger, de Cimmerian, otra vez Conan el Bárbaro, y explorando diferentes etapas, ¿no? Entonces, pues sí le va bien. También tiene por ahí unos crossovers. Tiene el último crossover que hizo Dark Horse usando a Conan, es Conan y Wonder Woman, que sé que no es tan bueno, pero pues por ser un personaje interesante con el que hace crossover, que es Wonder Woman, la verdad a mí sí se me ha antojado mucho. En su momento un poco lo dejé de lado, y ahora que ya no está ahí en Dark Horse, digo, y pues ya, ahorita en la tienda donde yo acudo no lo tienen completo, y es un problema ahorita traer cosas, ¿no? Pedir cosas. Bueno, también hizo un crossover con Gru de el gran dibujante Sergio Aragonés. Ahí hizo un crossover de 4 grapas, que pues es interesante porque una parte la dibuja Sergio Aragonés y otra persona dibuja Conan. La verdad no recuerdo el nombre quien ilustra a Conan, pero es un juego interesante, ¿no? Conan en su manera épica, realista de dibujo, y por otro lado la sátira de Gru. Pero bueno, eso es lo que se hizo en Dark Horse. Y antes de que perdiera los derechos, Dark Horse en el 2018 reedita otra vez todo, ¿no? Le saca jugo y vuelve a hacer sus ediciones para que muchas personas puedan tener ahí sus etapas. Y así es como llegamos al 2019 para nuevamente tener Conan en Marvel. Aquí, bueno, nada más unas menciones para ya cerrar esto. Tenemos, en cuanto a películas, han existido 4. En la década de los 80s, Arnold Schwarzenegger dejaba su trabajo como físico-constructivista, ¿no? que siempre se caracterizó por eso. Estuvo trabajando un rato en una serie de televisión y hace un contrato para realizar una trilogía de Conan. Así es como nace Conan the Barbarian en 1982. Después viene Conan the Destroyer en el 85, en donde realmente ya, si bien la primera película es interesante porque toma algunas cosas del cómic y de los relatos de Robert E. Howard, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente el Conan que presentan en la película al que se puede conocer en los textos y en los cómics, ¿no? Cada uno es diferente, pero creo que el de la película se separa más de cómo es Conan en realidad. Aún así es una película muy buena, a mí me impactó, creo que es el primer acercamiento que yo tuve a Conan y me gustó muchísimo. Después ya viene Conan the Destroyer, que la verdad se ve mucho más producción, más dinero metido, pero la historia es una aventura X, no es épica, no es gloriosa, y pues se ve reflejado, ¿no? Se ve reflejado en la taquilla, y no fue un éxito, y ya no abrió las puertas para una última etapa que sería King Conan. Después ya para liberar a Arnold de esta trilogía, meten otro personaje de Robert E. Howard, que es Sonia Roja, ¿no? La guerrera roja, y ahí sale ya no como Conan, pero interpretando un bárbaro, ¿no? Entonces ahí cierra él su etapa, ya nunca más se le ve. Actualmente se habla de que pues ya ahora un Arnold viejo se pretende hacer las historias de Conan, ¿no? o hablar otra vez de Conan Rey. No sé cómo sería porque Arnold ya está bastante grandecito y pues no va a tener ese impacto visual, creo yo, ¿no? Y esa es la primera etapa de películas. Después en los 90s vienen un intento de activar la franquicia, metiendo 2 series animadas, una en el 92 que se extendió hasta el 93 y fueron 2 temporadas, que es Conan Aventurero, ¿no? Después en el 94 viene otra animación que se llama Conan y los jóvenes guerreros, que también nos tiene una temporada y ya no lleva más. Y esta etapa de animación realmente pues lo hacen muy caricaturizado porque es para niños y no pueden poner muchas cosas de las cuales Conan se ha hecho glorioso, ¿no?
Y en los 90 a finales, en el 97-98, se crea una serie live action que consta de 22 episodios y que ahí sí relatan diferentes adaptaciones de los textos de Robert E. Howard y algunos cómics, ¿no? Entonces, por un lado tiene historias bastante interesantes, bastante logradas, pero realmente el dinero en la producción es muy chafa y se ve muy mal, ¿no? Se ve las espadas, se ve que son de utilería, los efectos son muy pobres y eso hace que no sea una gran serie, ¿no? que pudo haber sido. Aún así, como dato curioso, la mayor parte de esta serie se grabó en Puerto Vallarta, Jalisco, acá en México. Y bueno, eso es como en general lo que se hizo. En el 2011 regresa Conan el Bárbaro, pero ahora interpretado por Jason Momoa. Y también, tristemente, no pasa más, ¿no? De una inversión de 100 millones de dólares, se recaudan 65 millones y eso cierra toda posibilidad a que se hiciera otra película. Llegamos al 2019, Marvel tiene los derechos, Marvel es un estudio de películas bastante potente y ahorita con el tema de la pandemia y todo se han detenido muchas cosas, se están reestructurando cosas, pero sí ya venía la esperanza de una nueva película con todo la inversión y pues teniendo todos los derechos Marvel, pues estaba ahí un cóctel muy interesante para ver grandes historias en la pantalla grande. Antes de los derechos o durante los derechos también Amazon estuvo ahí peleando los derechos para poder hacer una serie. Entonces se dice por ahí que ya había un primer esbozo de lo que sería un intento de serie en Amazon, ¿no? Entonces Amazon Prime, hasta ahí llegan las intenciones de llevar las historias de Conan tanto a la pantalla grande como a la pantalla digital. Y bueno, nada más hacer mención rápido de algunos dibujantes característicos. Hay muchísimos y me va a faltar, este video se está extendiendo porque le digo que hay mucha información, pero es necesario mencionar que como el gran escritor está Roy Thomas, que hizo pues bueno, una gran cantidad y trascendió mucho el personaje, ¿no? Aportó mucho. Tenemos a los hermanos Buscema, John Buscema y Sal Buscema, trabajando en este título también por mucho tiempo. Y bueno, John Buscema tristemente en 2002 fallece, pero es glorioso todo su trabajo. En cuanto a cómic, creo que él le da mucho de la visión, ¿no? Mucho más fornido. Barry Windsor Smith sin duda es muy interesante lo que él hace. Lo mete en una atmósfera muy padre. Pero John Buscema le da esa garra más, ¿no? Lo hace más imponente para mí. Y también, bueno, entre los artistas y mancuernas de John Buscema más importantes está Alfredo Alcalá y varios filipinos más, ¿no? Ahí fue un boom de filipinos que trabajaron en esta serie. Y como portadistas está Boris Vallejo, Jusco, el propio Frank Frazetta. Entonces, pues es un montón de grandes artistas que estuvieron involucrados en lo que es el nacimiento y formación de Conan el Bárbaro. Pero acá en México, como decía, estuvo La Reina de la Costa Negra en una primera etapa. Después vino estos cómics de Vulcano. De hecho, por ahí en internet hay una edición de Vulcano, el Bárbaro, firmado por Roy Thomas. Entonces, de esas curiosidades, ¿no? Y estos mismos títulos también después de entre los 90s 2000s que Marvel perdía o dejó de producir mucho material en Europa, muchas personas querían tener más material del Bárbaro. Entonces en diferentes países se hicieron muchas historias no oficiales tratando de soportar la necesidad de productos que querían, ¿no? Por ejemplo en Panini, en Italia, ahí es donde entran algunos dibujantes argentinos. Y el propio Kike Alcatena, ahí es donde hace sus páginas de Conan, ¿no? En una de estas historias no oficiales, pero que bueno, están ahí a tope. Actualmente cualquiera puede tomar los relatos de Robert E. Howard, no le puede poner el título de Conan, porque Conan es una marca registrada, puede ponerle un relato de Robert E. Howard y hacer
uso de ellos, ¿no? Puedes traducirlos y editarlos sin ningún problema. También puedes tener las historias, transformarlas en cómic y hacerlas, ¿no? Así están saliendo varios títulos en Europa de nuevas readaptaciones de los relatos de Robert E. Howard, pero en ningún momento puedes mencionar a Conan, ¿no? Entonces tal vez es el momento de que Vulcano el Bárbaro regrese, ¿no? Es el tiempo de él. Y bueno, como decía, en México, después de esta etapa, en los 80s, 90s, salieron cómics así chiquititos. Ahí tengo algunos, pero ahorita no los encontré. Habría sido genial porque pues el magazine es una cosa así gigante y las revistas eran así, entonces aquí eran lecturas de bolsillo. Y lo curioso de estas es que mezclaban todo, ¿no? Mezclaban historias del Bárbaro, de la Espada Salvaje, que realmente también siempre funcionó así, ¿no? Entremezclando historias. Pero en algunos, por ejemplo, si estaban en el Bárbaro y escalaban a la Espada Salvaje, pues le hacían modificaciones mostrando senos, mostrando desnudos, mostrando un poco más de violencia, pequeños detalles, ¿no? Que en el cómic, por la censura, tenían que omitirlos. Pero aquí en México, pues era así, ¿no? A granel. Y lo curioso de estos es que no tenían historias continuas, es decir, empezaba una historia a la mitad de una revista y cuando terminaba la revista se quedaba a la mitad. Entonces compraba la otra revista, concluías esa historia y empezabas otra. Entonces nunca había una oportunidad de cancelar, ¿no? De no comprar el siguiente tomo, porque siempre te quedabas como a la mitad de la historia. Y eso fue así en México, ya después se dejó de hacer, y actualmente en México ha llegado Panini, que en el 2019, cuando Marvel se hace de los derechos, primero mencionar que cuando Marvel se hace de los derechos de Conan otra vez, saca de inmediato esto. Son unos cómics de $1, se llama True Believers, y saca estas que son como pequeñas historias para reactivar y refrescarnos lo que se había hecho en Marvel desde los 70s hasta los 90s, ¿no? Con dibujo de Barry Windsor Smith y John Buscema, y es como celebra Marvel el regreso de Conan a la Casa de las Ideas, ¿no? Este está buenísimo, es What If. Este está buenísimo, de hecho aquí él pelea en el Guggenheim, ¿no? Entonces está de lujo. Y Marvel, que diga Panini, lo que hace en México es editar esto. Nada más aquí tengo una serie de cosas, yo quería mostrar Esta es una joya que me llegó. Este es de 1975, La Espada Salvaje de Conan, el número 5. Y aquí lo que me gusta es porque viene esta historia. Esta historia es increíble, es fantástica. Es donde viene esta imagen característica en donde Conan mata a un zopilote que lo estaba ya esperando para comérselo. Y Conan dice, si puedo matar, puedo seguir vivo, ¿no? Y el dibujo aquí es glorioso. Y lo que decíamos, ¿no? Esto es de John Buscema. Y bueno, esta es una historia genial. Todo en la revista nos cuenta este relato. Y es increíble, ¿no? Aquí tenemos unas ilustraciones. Como un portafolio. Robert Klein. Aquí un poco, la verdad, si lo veo así, me recuerda a mi Pur de la Gash, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Por aquí las ilustraciones. Que muchas en la edición mexicana de estas revistas pequeñitas, en la parte de atrás venía un póster así en blanco y negro. Bueno, esta es una joya. Pero el contenido de Panini, lo editó acá. Acá tenemos esto. Nacerá una bruja. Y aquí está. Y exactamente lo mismo. Aquí viene toda esta historia. Aquí es donde devora su pilote que lo estaba ahí acechando. Y aquí tenemos diferentes historias
aquí el contenido de este libro es la llegada de Conan, que se editó en 1994, Savage War of Conan, The Barbarian 222, guión Roy Thomas y arte John Buscema. Después viene Nacerá una bruja, también guión de Roy Thomas y arte de John Buscema. Esto, como decía, se editó en el 75 en La espada salvaje de Conan número 5. Sombras en Zambula, en del 76, guión de Roy Thomas y arte de Neil Adams. Y por último, La torre del elefante, adaptación al relato de Robert Howard. El guión de Roy Thomas, arte John Buscema y Alfredo Alcalá en las tintas. La portada, Joe Cusco. De La espada salvaje de Conan, el bárbaro, 74 de marzo del 82. Ese es el contenido. Esto es muy padre. Este tiene un precio de 239 pesos, y recomiendo mucho porque son historias pues muy interesantes, muy contundentes. Es la crema innata de algunos relatos, y bueno, vale mucho la pena acercarse a este que Panini sacó. También recordar que cuando Dark Horse tuvo los derechos, sacó esto, ¿no? Y hizo una especie de sello en donde en el 2006 era el centenario de Robert E. Howard, y sacó historias tanto de Conan como de Solomon Kane y más, ¿no? Este es uno de las adaptaciones de Craig Russell de un relato de Robert E. Howard, que fue lo que más realizó, ¿no? Pero bueno, siguiendo con Panini, lo que ha sacado en México, sacó La espada salvaje. Esta es una portada y esta es la otra portada, y estas son grapas dobles. Y aquí van, bueno, aquí me gustó mucho por el dibujo de Ron Garney, el texto de Jerry Dugan, estaba muy padre, pero en este número 3 también prescindieron de ellos y pues ya no trabajaron más. Bueno, este es el número 3, perdón, hasta aquí llegaron, y la verdad que el trabajo que estaban haciendo era muy padre, ¿no? Se veía, el dibujo es así bastante potente, y aunque es a colores, ¿no? Es un Conan pues salvaje, ¿no? Fuerte, con el temple, con la voluntad de hierro para salir adelante de los problemas. Y bueno, aquí hasta ahorita van estas grapas, 7 grapillas, y aquí brincamos a lo que es el bárbaro. En el Free Comic Book Day del año pasado, Panini sacó el número 1 de Roy Thomas y Barry Windsor Smith, para dar promoción a la colección que ellos mismos van a estar sacando, Panini, de tomos. Pero bueno, aquí en el bárbaro, este es lo que nuevo que se está haciendo en Marvel, y ya lo sacó aquí Panini. También son grapas dobles, y aquí vemos el run de Jason Aaron y Mahmoud Asrar, ¿no? Y bastante interesante también. Sí, es un dibujo mucho más, pues no tan potente como el de Ron Garney. Este es de Safino, este sí es una joya. Me gusta mucho cómo dibuja Safino a Conan. Pero como decía, ¿no? El trabajo de Mahmoud Asrar es bueno, de poco a poco me va gustando más. Hay muchos guiños en las armaduras, en los detalles, en los momentos en los que se presenta Conan, a todas las etapas. Hay referencia a muchas historias viejas, a bestias que han aparecido en aventuras. Y todo este relato se llama Vida y Muerte. Vida y Muerte de Conan, ¿no? Y estos fueron 14 números, son 7 grapas dobles, en donde nos presentan esta última aventura, entre comillas, en donde Conan es muerto. No es spoiler porque pues así se llama el run, Vida y Muerte de Conan. Pero lo interesante, hay cosas que aquí me gustaron mucho por esos guiños, toda esa, quien se ha metido un poco a las aventuras de Conan, ya empieza uno a percibir ahí esos guiños que están muy bien puestos. Pero también aquí hay un giro del personaje, ¿no? Un giro que a mí no me gustó del todo,
pero vale la pena que lo lean para que también ustedes me comenten. A mí no me gustó porque Conan tiene una personalidad y un objetivo al cual ir, ¿no? Entonces al final aquí da un giro que yo entiendo que existe porque lo que sigue de esta historia se llama King Conan. Jason Aaron deja este título de El Bárbaro para meterse junto con Mammoth a ser King Conan, ¿no? Entonces eso también suena muy interesante. Y básicamente esto es un recuento, un refrescarnos la memoria de las aventuras que tuvo Conan en el run de Marvel de los 70s para llegar a esta etapa y ahora sí comenzar, digamos, con historias nuevas. Entonces, muy padre el ejercicio, muy interesante. Y bueno, hasta aquí lo que se ha hecho en Panini. En cuanto a grapas actuales, Panini también está sacando ahorita estos tochales en tapa dura, que es la etapa primigenia en Marvel del Bárbaro, de Roy Thomas y Barry Windsor Smith. Aquí vienen todos su run, y aquí vamos en el número 4. Cada uno tiene acá el contenido, ¿no? Entonces es muy fácil ir guiándonos, y viene aquí la sinopsis, ¿no? Entonces pues muy bien esta edición. Es una edición, por así decirlo, remasterizada, recoloreada. En algunos puntos meten algunas historias de la espada salvaje o algunas cosas más interesantes. Trae bocetos. Entonces está muy bien lo que está sacando ahorita de Conan. Confiemos ahorita esta pandemia, pues sí nos dio un stop, pero a poco comencemos otra vez a retomar tanto nuestras vidas normales como pues este tipo de proyectos, ¿no? Que vale la pena concluirlos y llegar al final. Bueno, pues yo hasta aquí con este recuento y muestra de lo que ha sido Conan. Confío les haya gustado, les haya llamado la atención, porque Conan es un personaje bastante interesante, potente, que a mí me emociona mucho poder hablar de él y ir perdón, entendiendo sus diferentes etapas, ¿no? Yo hasta aquí con el salvaje me despido. Conan el Bárbaro, poderoso sensual. Adiós.